en nombre de la Dirección de Planificación de la Facultad de Arquitectura y de la Unidad de Innovación Educativa, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de capacitación que espero que sea de mucha utilidad para cada uno de todos los docentes. Quiero darles en especial la bienvenida a nuestros invitados especiales, tanto a la licenciada Silvia Guevara como al licenciado que se me perdió por acá. Se nos desconectó. No, aquí está. Y también que ha sido coordinado pues esta actividad con el licenciado Otto Valle, que todos lo conocemos aquí dentro de la facultad. Indudablemente esta actividad es de suma importancia, ya que está derivada de los procesos que tenemos de renovación curricular dentro de la facultad y cómo podemos echar a andar estos procesos de renovación curricular. Y por supuesto, va muy de la mano pues de que manejemos adecuadamente nuestra inteligencia emocional. Y cuando nos referimos a la inteligencia emocional es a la habilidad de entender y usar y administrar nuestras propias emociones, en forma que reduzcan el estrés y ayuden a tener una mejor comunicación asertiva pues con nuestros estudiantes y en realidad con todas las personas con las cuales convivimos, y que empaticemos realmente con ellas. Así es que esto es pues básico para nuestra labor como docentes y por supuesto en toda nuestra actual profesional. Así es que sin más yo quisiera dejarle en el uso de la palabra al licenciado Tobaya para que nos presente a nuestros distinguidos invitados que vienen de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos. Por favor, Otto. Muy bien, pues gracias por la invitación y como ya menciona Carlos, es interesante que en este track, digamos, que tenemos de capacitación, de actualización, en donde pues pesa la tecnología, ¿no? Y tenemos constantes capacitaciones o intervenciones de expertos sobre tecnología aplicada a la educación, tecnología educativa como tal. Y acá, digamos, entrar en esta dimensión que es la parte humana de la actividad docente, yo creo que también es un buen punto para dialogar con los profesores y hacernos preguntas sobre esta actividad docente desde esa otra dimensión que esta vez pues la estamos enfocando en la inteligencia emocional, tema sobre el que trataremos hoy. Nos acompañan dos profesores de la Escuela de Psicología. Nos acompaña la maestra Silvia Guevara. Ella, Silvia Elizabeth Guevara Lucas, ella es psicóloga, profesora en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Es educadora también, siempre ha estado vinculada a la educación, tanto a la educación parvularia, a la educación especial. Es máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. Y ha ejercido, digamos, la docencia por mucho tiempo en el área de licenciatura de psicología y en la carrera técnica de profesorado en educación especial, lo que ya hace más de 2 décadas de experiencia. Y en el caso del licenciado Juan José Azurdia, también psicólogo, también profesor de la Universidad de San Carlos en la Escuela de Psicología. Él es máster en Educación Superior por la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico y actualmente se está doctorando en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Atlántico de México y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es docente e investigador allá en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Pues esto es, digamos, un breve apunte de la amplia experiencia de ambos que nos acompañan hoy y el pretexto para invitarles, que espero que se convierta en una larga, digamos, amistad y relación de cooperación, tanto de psicología hacia arquitectura como de nosotros hacia ellos, ¿no? En lo que podamos aportar desde la innovación educativa. Pues el pretexto es que ellos, luego de hacer una investigación, y ya nos contarán el detalle, publicaron un libro
sobre inteligencia emocional en la docencia, y entonces como que quedaba bastante cerca, digamos, una enorme coincidencia con la intención de esta charla. Y así que entre los tres hablaremos del tema y esperamos que ustedes también conversen con nosotros. Eso es, el objetivo sería poner acá sobre la mesa un tema que no es nuevo, un tema que vemos desde el 95 con el libro digamos, que sienta ahí las bases. No es que él fuera el primero en investigarlo, pero en la medida que Goldman publica el libro de ese mismo nombre de inteligencia emocional, pues ya se vuelve algo de uso común. A nosotros, como siempre, las cosas que se publican en inglés nos llegan 5 años más tarde, pero yo diría que a partir de los 90, a partir del 2000, pues este tema es de uso común. Y está en la cultura general, así que intercambiar estampitas sobre el tema no es que el álbum esté vacío, sino que a lo mejor por ahí una estampita valiosa completa la página. Dejo entonces en el uso de la palabra a José, al licenciado José Azurdia. Él nos contará sobre la investigación que realizaron. Luego yo entraré, perdón, estoy diciendo que luego el uso de la palabra y sigo hablando, pero solo quiero contar la secuencia para que estemos todos en sintonía de cómo vamos a intervenir. José hablará sobre la investigación y hará algunos apuntes de la inteligencia emocional. Luego Silvia va a contarnos, ellos recogieron mucha historia de vida, mucha experiencia docente, no en el nivel universitario todo lo que recogieron, pero al final de cuentas siempre en esta relación alrededor del acto educativo, del acto pedagógico. Y luego yo hablaré un poco de estos elementos básicos a los que ya Carlos se refería, a la empatía, al autoconocimiento, al autocontrol y demás, que sería como la parte teórica de la inteligencia emocional, y cerraremos con algunas herramientas que los licenciados Azurdia y Guevara tienen incluso en el libro y que sugieren para que trabajemos. Y por último abriremos a la conversación. Así que esa es la secuencia propuesta. Y ahora sí, dejo en el uso de la palabra a José Azurdia. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo hoy acerca de esta temática. De igual forma, por reiterar un saludo de las autoridades de la Escuela de Ciencias Psicológicas hacia ustedes acá, las autoridades de la Facultad de Arquitectura, también a los profesores y pues a todo el personal que nos acompaña. Y efectivamente nosotros también esperamos seguir trabajando en estas relaciones de colaboración entre unidades académicas, porque pues nos parece que todos tenemos algo que aportar a cada quien. Hoy pues les voy a conversar un poco acerca de la investigación que realizamos de esta temática de la inteligencia emocional. Y bueno, pues para comenzar, plantearles un poco acerca de cómo surgió pues esta propuesta de investigación. Básicamente pues todo inicia con la pandemia por la COVID-19. Estábamos en el desarrollo justamente en el 2020, cuando iniciamos con una investigación para establecer un perfil de funciones ejecutivas de preescolares en Guatemala. Nos interesaba puntualmente identificar cómo se está desarrollando el cerebro infantil en nuestro país y tener pues líneas de base para poder hacer intervenciones que nos permitieran pues crear programas que favorecieran tener niños más inteligentes y mejor adaptados a nuestro contexto. Sin embargo, pues justamente ahí se da el inicio de la pandemia y esa investigación se vio interrumpida. Sin embargo, seguimos en comunicación con las profesoras de educación preprimaria porque lo estábamos haciendo con esa población y vimos ahí pues que había bastante desgaste. Seguramente muchos de ustedes se van a identificar hoy con las historias que vamos a narrar y que vamos a contar. Entonces empezamos a buscar cómo teorizar esa realidad. Encontramos fundamentalmente que los profesores de todos los niveles educativos pues estaban viviendo varias problemáticas de manera simultánea. Primero, pues
desde la parte que podemos nosotros considerar la parte pedagógica, pues no estábamos en aquel momento capacitados para trasladar toda nuestra práctica docente hacia un formato de educación a distancia. Entonces fue un reto bastante grande el trabajar materiales de manera simultánea en la que estábamos facilitando clases en muchas unidades académicas y en varios niveles educativos, pues el profesor estaba sobretrabajado. Y si le agregamos a ese sobretrabajo el miedo que estaba asociado con el contexto de la pandemia, porque no sabíamos con mucha claridad cómo funcionaba el virus, cómo se transmitía o cómo se adquiría, también muchos docentes al mismo tiempo estaban perdiendo el estado de salud. También tenían familiares enfermos, algunos fallecieron, y también se dio el caso en el sector educativo que muchos profesores incluso perdieron su trabajo o se les rebajó el salario. Entonces, pues vimos que la situación obviamente era bastante compleja y era adversa. Y nosotros como psicólogos pues tenemos muy claro que no podemos transformar la realidad de las personas. O sea, muchas veces pues existiría de pronto el anhelo de ver a una persona pues que está pasándola mal, y nosotros podríamos tener el anhelo de cambiar su realidad, de sacarla de la familia que le produce estrés o en la cual le encuentra violencia, o pues darle las condiciones ideales al docente para que pueda trabajar. Pero desde nuestro rol pues no podemos hacer eso con todos, ¿verdad? Y no es lo que nos corresponde, sino que trabajamos en brindarle a la persona que está pasando un mal momento las estrategias para poder afrontar esos contextos que son adversos. Entonces empezamos a teorizar acerca de esta problemática y encontramos dos variables importantes que medir en medio de toda esa complejidad. La primera fue la inteligencia emocional, entendida como las habilidades que tenemos para poder identificar lo que estamos sintiendo, saber que en ese contexto pues estábamos experimentando miedo, estábamos experimentando frustración, estrés, ¿sí?, entre otras emociones. Y además también la quisimos relacionar con la autoeficacia docente. Lo que nos interesaba de esa asociación es que estábamos pasando por problemas personales y además problemas laborales, porque muchos profesores pues estaban dudando de si lo que estaban haciendo realmente funcionaba y si lo estaban haciendo bien. Entonces ahí es donde surge la elección de esas dos variables para la medición. Nos propusimos como objetivo entonces establecer esa asociación entre la inteligencia emocional y la autoeficacia docente. Y los objetivos específicos pues fueron caracterizar a la muestra de los docentes, identificar esos niveles de inteligencia emocional como estrategia de afrontamiento de ese contexto que es diverso, y también la autoeficacia docente. Es decir, qué tan satisfechos se encontraban los docentes con las prácticas que estaban realizando. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos, podemos encontrar que la mayor parte de docentes que participaron pues fueron mujeres, y los niveles educativos a los cuales los docentes pues facilitaban clases principalmente fueron los niveles preescolar, primario, y luego tuvimos también docentes de ciclo diversificado, básico, y tuvimos 12 profesores de educación superior. También encontramos que estos docentes que participaron de la investigación pues tienen grados académicos de licenciatura, muchos de diversificado y también varios de profesorado o nivel técnico y universitario, identificados como ladinos o mestizos, y pues tuvimos cerca de mitad y mitad de participación de los sectores público y privado. Y algo que también nos llamaba mucho la atención era identificar cómo era la dinámica familiar.
Esto fue porque en los centros de práctica empezamos a notar que el servicio psicológico realmente nunca se interrumpió, sino que más bien se elevó. Y los motivos por los cuales las personas consultaban por servicios psicológicos era por conflictos en la casa. En aquellos años, como estábamos pues en el encierro o gracias a las medidas de distanciamiento social, pues eso nos obligó a convivir más con nuestras familias. Entonces resultaba que la mayor parte de quejas que estaban presentándose en la clínica, como les decía, era la dificultad para poder establecer relaciones que fueran sanas y funcionales dentro del mismo contexto familiar. Entonces, agregamos un ítem para identificar cómo era esa dinámica familiar y pues encontramos que el 90% de los profesores indicaba que la dinámica familiar pues era armoniosa y en menor medida encontramos la dinámica distante y conflictiva. Entonces fue un dato también que nos dio bastante para la discusión. La mitad de los profesores, o cerca de la mitad, estaban en estado civil solteros y la mitad estaban casados. Y también encontramos dentro de la búsqueda de antecedentes que la inteligencia emocional está relacionada con una práctica religiosa. Básicamente lo que han revelado estas investigaciones es que las personas que tienen alguna práctica religiosa, independientemente de cuál sea la religión, pues tienden a desarrollar o a entrenar más habilidades para el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, que cuentan con más recursos para poder afrontar la adversidad. Entonces, por eso también nos interesó preguntar acerca de si los profesores tenían una religión, pero las practicaban poco, si tenían una religión y las practicaban activamente o si no practicaban ninguna. Y aquí pues la tendencia también fue similar a otros ítems anteriores, donde la mitad pues se clasificó en cada uno de los grupos. La mitad practica poco y la mitad practica activamente. Ahora, al referirnos puntualmente a los resultados de la escala de inteligencia emocional, esta mide 3 habilidades puntualmente. La primera es la atención emocional, la segunda es la claridad emocional y la tercera es la reparación emocional. La atención emocional, pues básicamente significa la habilidad que tenemos para despertar todos los días y en ese momento preguntarnos cómo nos sentimos hoy, que es un ejercicio que podemos hacer pues de manera personal e individual. Darnos cuenta de cuál es la emoción que nos acompaña todos los días. Usualmente podemos nosotros pensar en lapsos de nuestra vida en los cuales pues despertamos y estamos sumamente satisfechos con lo que estamos haciendo, no tenemos ningún conflicto y tenemos esta sensación de plenitud. En otros momentos de la vida pues podríamos tener, por ejemplo, otras circunstancias, podemos estar pasando un duelo y podría ser posible, por ejemplo, que la emoción que nos acompaña al despertar sea la de la nostalgia o también la de la tristeza. El punto de esta habilidad es que para poder encontrarle una solución a la forma en la que nos sentimos, pues primero tenemos que identificar el problema, podríamos llamarle, o el estado emocional. Entonces es muy importante que pues podamos hacer ese ejercicio al despertar, de cuestionarnos acerca de cómo nos estamos sintiendo. Si estamos felices, si estamos tristes, si por el contrario estamos irritables o enojados, ¿verdad? Que sucede en otros momentos de la vida donde estamos rebasados por el trabajo o por las responsabilidades o por los problemas. Y entonces llegamos a sentir esas emociones que se asocian con el enojo. La segunda habilidad, que es la claridad emocional, se refiere a poder tener una psicoeducación. La psicoeducación básicamente consiste en poder diferenciar cuándo estoy enojado y cuándo estoy iracundo, ¿sí? Y también diferenciar cuándo estoy enojado y cuándo estoy molesto. Eso pues lo trabajamos en sesiones terapéuticas porque a veces solemos responder de sobremanera
a ciertas circunstancias de vida. Por ejemplo, podemos pensar en una persona que es sumamente puntual y sucede ese día que llovió, hubo inundaciones y demás, y esta persona que se queda atascada en el tráfico o que está esperando en un restaurante y sus invitados están atascados en el tráfico, pues y hace una interpretación en la cual podría decirse que es lo peor que le pudo haber sucedido y que los demás pues son unos malos amigos o que no sirven para nada, y generar pues todo este tipo de pensamientos que lo llevan a sentir ira por una situación que podría interpretar de otra manera. Entonces, la habilidad de la claridad emocional es poder diferenciar y poder reflexionar si mi reacción emocional realmente es proporcional a lo que está sucediendo o está más elevada de lo que debería, ¿verdad? Y la tercera habilidad, pues, es la reparación emocional. Una vez que yo identifico, por ejemplo, si yo despierto hoy y me doy cuenta de que estoy irritable, que estoy molesto, que tengo poca paciencia para las demás personas, pues poder darme cuenta, ¿verdad? Identificar y ponerle nombre y saber qué es lo que puedo hacer al respecto, porque obviamente nadie quiere experimentar emociones inconvenientes, ¿sí? Como puede ser la irritabilidad, la ira, la depresión, que es un extremo de la tristeza, entre otras emociones. Entonces, los hallazgos que tuvimos es que el 60% de los profesores tiene adecuada atención, el 30% prestó poca atención. En claridad emocional, igual 56% tienen una adecuada claridad y deben mejorarla al 44%. En la reparación emocional, el 63% sí presentó adecuada reparación y el 20% necesita mejorar esa habilidad. Entonces, acá los porcentajes no son suficientes con que un poquito más de la mitad de profesores tenga pues esas habilidades de inteligencia emocional, considerando que la labor docente pues básicamente requiere contacto con otras personas, y como docentes pues también somos modelos de las relaciones y de la gestión de las mismas para nuestros estudiantes. Respecto a las habilidades de autoeficacia, pues acá los profesores fueron bastante, pues se apuntaron bastante alto en cada uno de los factores. En esta tabla que podemos ver nosotros acá, identificamos que sí se dan o se puntean alto en cuanto a la posibilidad de ajustarse a las necesidades del estudiante. También consideran que tienen buenas prácticas instruccionales, también que pudieron hacer un buen manejo del salón de clase en la virtualidad y también pudieron atender a la diversidad dentro de esos medios virtuales que estaban implementando a nivel de ensayo y error, ¿verdad? Porque no había nada preparado. Y respecto a la asociación, pues sí se encontró que la inteligencia emocional y la autoeficacia se correlacionan en un nivel moderado con la autoeficacia docente. Entonces, son dos habilidades que pues es bueno trabajar juntas. Ahí tenemos pues parte de la discusión que se realizó, que estos resultados justifican el colocar o enfatizar las habilidades blandas del docente dentro de los programas de formación inicial docente y también dentro de la capacitación profesional cuando ya se está en la práctica docente. Como les decía, pues es relevante porque nosotros partimos del principio de que todo el proceso de aprendizaje y enseñanza se construye a partir de la base de la relación que puedo establecer yo como profesor con mis estudiantes. Si no tengo una buena relación, pues va a ser más difícil establecer esos procesos de aprendizaje. Y para tener una buena relación como seres humanos, pues primero tenemos que tener pues un nivel aceptable de salud mental. Cuando hemos perdido la salud mental, pues es cuando usualmente hemos perdido la relación con nosotros mismos, estamos conflictuados y pues por lo tanto no podemos relacionarnos con otros o se nos dificulta. Entonces, eso es en resumen lo que hallamos.
Y ya pasaron mis 15 minutos y los dejo con el licenciado Otto entonces para que podamos continuar. Muchas gracias. Voy a cambiar de presentación. Muy bien, gracias José. Entonces ahora vamos con Silvia. Silvia nos va a dar, digamos, estos datos, más lo cualitativo de las historias de vida que recogieron. Así que la escuchamos, Silvia. Qué gusto estar compartiendo con ustedes. Sé que el tema es un poquito, tal vez no lo común que se trabaja, me imagino, en sus áreas, pero para nosotros es importante el lado humano del profesor, ¿verdad? O sea, todos los que estamos aquí tenemos una labor docente. Sabemos que no es solo transmitir los contenidos, ¿verdad? Porque pues los contenidos uno puede mandarlos a que lean los libros a los estudiantes, sino que tenemos la idea de qué es lo que nosotros tenemos que trabajar. Fíjense que cuando el licenciado José me plantea la idea del libro, yo le digo a él, bueno, trabajamos, él es científico en la investigación y a mí me gusta mucho el trabajo humano del tema de la inteligencia emocional docente, y bueno, decidimos, esto que tienen en su pantalla es la estructura del libro, que según recuerdo el licenciado Otto nos dijo que ya ustedes tienen el libro en sus manos. La idea era dividir los capítulos de los libros con el tema, bueno, una reseña teórica bastante corta y bastante digerible, ¿verdad? Para que cualquier persona, cualquier público, no estamos enfocando el tema puramente a los psicólogos o a los que entiendan de psicología, sino que a todos aquellos que tienen una labor docente y que aparte de eso se tome en cuenta el lado humano. Hablaba el licenciado José que se tomó en cuenta el tema de la variable de la dinámica familiar. Y en este tema de la dinámica familiar van a encontrar ustedes dentro del libro varias experiencias, ¿verdad? A ustedes todavía les está pasando porque ustedes todavía están en línea. La gran pregunta que todos nos hacíamos es, ¿ahorita qué tenemos? ¿El trabajo en casa o la casa en el trabajo? Ya perdimos ese límite porque pues entramos a nuestra casa, a todos los estudiantes a través del trabajo en línea. Robamos espacio de las salas, de los comedores, de los dormitorios, invadimos todos los espacios que antes teníamos como privados para este tema. Nuestras familias se tienen que acostumbrar a eso, ¿verdad? Porque pues tenemos que callar hasta el perro para que no haga bulla, guardar a los gatos, hacer mil cosas porque pues tenemos la oficina en casa, el trabajo en casa, y eso hace que hayamos perdido la parte de la intimidad, la dinámica familiar también se ve afectada. Decía el licenciado José que parte de la investigación se hablaba también sobre el tema de la dinámica familiar, de la convivencia. Y ahí tenemos que, bueno, hay muchas historias, ¿verdad? Pero recuerdo una historia que dice, bueno, que la gente feliz la primera semana lo utilizó para limpiar toda su casa. Y la segunda semana, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Porque ya lo limpiamos todo, volvamos a limpiar. Pero la tercera semana del encierro, entonces la gente empezó a entender que pues ya lo que había dedicado en tiempo a eso ya no era necesario. Y estamos ahorita todavía, en el caso de ustedes, casi 3 años después, en la misma dinámica. Y que esa dinámica ha afectado tanto la relación familiar, la intimidad, la pérdida de límites, la convivencia extrema, porque también hay otros ejemplos ahí de qué bueno verte, mamá, 3 horas al día, pero qué difícil, mamá, tenerte 24 horas en casa, ¿verdad? Y esa mamá o ese papá que están dentro de casa y que también tienen que cumplir una función de trabajo. Otra cosa que ve el libro es en cuanto al nivel de satisfacción. Vimos en varias historias de las que tiene el libro que los profesores al inicio estaban altamente frustrados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, ustedes tienen más control de eso, ¿verdad? Me imagino que les piden 3 cámaras para hacer los exámenes, pero la idea de hacer exámenes en línea era que incluso los estaban haciendo en grupo.
Entonces uno se empieza a estresar, ¿verdad? Lo que decía el licenciado José de las variables. Estamos en nivel de satisfacción como profesores, ¿estamos satisfechos con lo que estamos haciendo? ¿O hay mucha duda de lo que realmente nosotros estamos haciendo en este momento en línea? Si esto es adecuado, si estamos haciendo bien nuestro trabajo. La gran pregunta de ¿estaremos sacando los arquitectos que realmente el país necesita con todas estas limitaciones? ¿Estaremos formando los psicólogos que este país necesita, por ejemplo? Y esa gran pregunta hizo que muchos profesores generaran niveles de estrés muy altos, niveles de depresión. Hay una historia dentro de este libro que grafica muy bien una depresión enmascarada de un profesor, en el que dice que por una semana no quería salir del sillón. O sea, que prendía la televisión y ponía otro programa, se levantaba a comer y volvía otra vez a lo mismo, se metía a sus clases y, en fin, al final tiene una historia muy difícil porque se deprimió en cuanto a qué estaba sucediendo con su labor docente. El tema del libro lo trabajamos con el Ministerio de Educación en un taller y salieron experiencias muy interesantes porque se identificaron con un caso que está planteado en el libro. Y fíjense que en esa oportunidad habían 40 profesores en línea cuando estábamos haciendo esta presentación. De los 40 profesores, 11 refirieron haber tenido que ir al psiquiatra o al psicólogo. De los 11, 9 dijeron estar medicados. Eso significa el alto impacto que no logramos ver a veces de lo que la pandemia hizo en nuestras vidas. Mucha gente pensaba que la línea educativa era la más beneficiada con el tema de la pandemia porque pues no salíamos, estábamos en casa, qué alegre con nuestras familias y etcétera. Pero no se ve el otro lado del estrés que esto generó. Hay otras historias, por ejemplo, de que no todos los profesores nacimos en la misma generación tecnológica, ¿verdad? Y no todos tenemos la formación tecnológica de las diferentes especialidades. Yo imagino que ustedes sí, pero habrá muchos profesores de muchas facultades y también por niveles generacionales, ¿verdad? No es lo mismo un profesor como el profesor José Azurdia, que ya nace en la tecnología, maneja muchas cosas, me imagino que se identifican muchos aquí, y otros profesores que nacimos en la época en la que no era la tecnología nuestro fuerte y que nos tuvimos que adaptar. Todas estas cuestiones hacen que el profesor entre en estrés. Y encima el tema de la presión, ¿verdad? En cuanto a debemos cumplir. Bueno, fuimos contratados para clases presenciales, pero tenemos que cumplir en clases virtuales. Entonces ese cambio de funciones laborales implicó que mucha gente se tuviera que adaptar, se tuviera que reorganizar, para unos más fácil, para otros más difícil. Y ese planteamiento lo hacen los profesores, sobre todo el nivel primario, en el que dicen no tener tanto acceso a la tecnología y preocuparles que sus alumnos tampoco lo tengan, ¿verdad? Me imagino que tal vez su facultad no pasa ese tipo de situaciones, pero hay muchas facultades que sí lo pasaron en cuanto a que no son disciplinas que tengan que ver tanto con el tema de la tecnología. Estamos viendo entonces que el libro cuenta muchas historias con las que nos podemos identificar. A veces es difícil decirle a los compañeros, perdonen, pero me siento presionado o me siento agotado de este tema de la virtualidad. Nosotros estamos en la presencialidad desde el mes de julio y les he de decir que regresar a la presencialidad no ha sido como regresemos a la presencialidad, no. Es regresemos a una nueva forma de trabajo. Porque honestamente este golpe de realidad de regresar de la virtualidad a la presencialidad con estudiantes que nunca habían tenido la oportunidad de ir a la universidad y que por primera vez están en las aulas, han sido universitarios por 2 años, pero no han llegado a las aulas universitarias, ha sido un golpe de realidad difícil para ellos.
y difícil para nosotros. De esa cuenta, el primer examen parcial fue toda una odisea. Muchos estaban súper emocionados por llegar a la universidad a examinarse su primer parcial, pero honestamente no les fue tan bien, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a otro sistema. O sea que ha sido un poquito difícil el tema de acoplarnos de nuevo a esta realidad. Para finalizar, quiero hacer énfasis en lo que mencionó el licenciado Otto al inicio. A veces vemos que la tecnología, las ciencias, la investigación está avanzando a pasos agigantados. Por lo menos en esta virtualidad se dice que avanzamos 20 años de tecnología. Qué bien por nosotros y por toda la humanidad. Pero igual que el avance de la tecnología, también es importante que avance el tema humano de esta situación, ¿verdad? No es solo el cumplimiento de objetivos académicos y de contenido, sino que también el tema de la parte humana. A veces les exigimos mucho a los profesores que den todo con los estudiantes, pero hemos descuidado a veces la parte humana de ese profesor. No sabemos qué está pasando en la vida de ese profesor, qué pasa con sus situaciones familiares, personales. No es lo mismo que un profesor tenga 3 hijos menores de 3 años que incluso no le dejan dormir, a un profesor que ya tiene 3 hijos de 30 años y que pues cada quien está haciendo su vida. Esas dinámicas familiares las desconocemos. Y luego cuando nos evalúan de cómo damos clase y la parte, nos evalúan 2 cosas, ¿verdad? Me imagino que la misma evaluación que nos pasan a nosotros les pasan a ustedes. Muchos ítems no estamos de acuerdo, pero así somos sujetos de evaluación, ¿verdad? Pero nos evalúan muchos aspectos humanos. Sin embargo, no hemos cuidado de esos aspectos. Y eso es lo que estamos intentando ver. Primero, que el profesor no se sienta culpable de sentirse así, porque es humano. Y el profesor que es humano va a estar sujeto a todas estas cuestiones de la vida. O sea que buscar un profesor perfecto, el profesor que siempre está sonriente, en paz, relajado, liberado, pues lo vamos a conseguir con las estrategias con las que vamos a hablar con el profesor Azurdia. Al final, varias de estas cosas nos pueden ayudar. Pero como platicábamos una vez con el licenciado Azurdia del tema de la autocompasión, ¿verdad? A veces nosotros no somos autocompasivos, sino que somos muy exigentes con nosotros mismos y no nos permitimos a veces estar vulnerables. Esa vulnerabilidad que la vemos como debilidad y esa autocompasión también que la vemos como debilidad. Y no, pues tenemos el derecho en algún momento, la inteligencia emocional nos va a ayudar a tener esos soportes, pero va a haber momentos en el que necesitamos reconocer que nos sentimos mal, que estamos agobiados, que estamos tristes, que estamos deprimidos, que necesitamos ayuda. Es una parte que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Hay ciertas disciplinas, sobre todo en la universidad, que les enseñan a los estudiantes que siempre deben dar lo mejor, que siempre deben estar fuertes, que siempre debe ser perfecto, y bueno, todos buscamos la perfección, pero honestamente somos humanos y los humanos no somos perfectos. Así es que este reto de escuchar tantas historias que aparecen en el libro nos ha hecho a nosotros pensar que un pequeño aporte era que la gente se identifica con algunas historias, porque no todos cuentan sus historias, ¿verdad? Entonces, las historias que alguien cuenta, a veces uno se identifica con eso y también puede sacar un ejemplo o ideas o sentirse más tranquilo de que hay otras personas que se sienten igual que nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros platicamos con alguien y se identifican con nuestras historias, entonces nosotros decimos, ay, hay otro que también le pasa lo mismo. Pensé que solo a mí me pasaba. Y esa identificación hace que en alguna medida nos sintamos humanos como los demás, que tenemos retos y que podemos superar, ¿verdad? Porque otra cuestión del libro es que no deja, bueno, se siente así, pues que lo siento por usted, ¿verdad? Y ahí se quedó. Sino que algunas estrategias. Y creo que esa es la última parte de la cual vamos a trabajar. Gracias. Gracias.
Sigo yo aquí con algunos elementos conceptuales, para llamarles de una forma, que igual nos van completando esta mirada, esta triple mirada al tema que estamos presentando con ustedes. A la pregunta ahora en la pantalla es la pregunta que Goldman plantea en su libro como quizá esa primera piedra que él pone para hacer su investigación y toda su argumentación, ¿verdad? Esa diferencia de capacidad que tenemos para enfrentar contratiempos, para superar obstáculos y sobre todo para tener un punto de mira diferente. Digamos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Seguramente hay elementos de la neurobiología que nos harán entender estas diferencias, ¿verdad? Estamos equipados de una manera muy similar todos los seres humanos y también tenemos algunas sutilezas de diferencia en la manera como reaccionamos, en la manera, a la velocidad que procesamos, el tipo de procesamiento que le damos a los estímulos del exterior, etcétera. Y esto es lo que digamos, vamos a encontrar como, a pesar de las diferencias, algunas herramientas que nos plantea esta otra tecnología en el sentido, digamos, amplio de la definición del término como saber hacer, pues saber hacer con las emociones también. Hablemos un poco de qué hacer en ese caso. En principio, entendiendo las emociones. ¿Qué son las emociones? Y sobre estas vale la pena apuntar algunas cosas aquí muy rápido, porque yo también trataré de usar 15 minutos. Voy a poner aquí mi temporizador para que me avise. Y entonces lo primero es que tenemos las emociones como esas reacciones, esos impulsos para actuar, ese, digamos, gatillar nuestra acción, gatillar nuestras actitudes e incluso gatillar nuestros pensamientos. Obviamente en toda emoción hay un compromiso orgánico, lo que yo digo lo que decía antes de la bioneurología, que las hace, digamos, distintas a la conciencia, y eso lo debemos considerar. Perdón, ¿sí, Ángel? Me detuve porque Ángel levantó la mano. Perdón, licenciado, fue por error, perdone, estoy atento aquí. Bueno, muy bien, sigo entonces. Entonces, eso las hace, digamos, inconscientes, pero además, en términos de nuestra evolución, si lo queremos ver evolutivamente, han tenido una función muy potente respecto de nuestra adaptación. Nos han ayudado a correr cuando ha sido necesario en el recorrido de la humanidad, y nos han ayudado a amar cuando ha sido necesario, ¿no? Entonces, las emociones tienen eso sobre nosotros, un efecto de bienestar o un efecto de malestar, y por supuesto que en la medida que disparan también nuestros filtros cognitivos y de conducta. Es a partir, digamos, de nuestra primera reacción emocional que filtramos ahí para tratar de entender, darle significado y actuar al respecto. Y por supuesto que las emociones, que son, digamos, reacciones instantáneas, pueden también evolucionar hacia estados afectivos, es decir, hasta a emociones, digamos, permanentes, que van a marcar, digamos, la manera como nos sentimos y la manera como interactuamos y actuamos en el día a día. Y entonces estos estados afectivos pues podrán ser positivos y podrán también en algunas veces convertirse en limitaciones. Y esta primera parte, digamos, de en qué se convierten las emociones, creo que es parte de lo que la inteligencia emocional intenta compartirnos, tratar de que tomemos conciencia de ello y que, por supuesto, luego podamos gestionarlas. Larisa me enviaba un documento, un video, en el que el autor de ese video, un neurocientífico, está diciendo que digamos, que el hablar de inteligencia emocional se contradice, digamos, porque las emociones no pueden ser inteligentes. Y creo que hay razón en eso, ¿no? En el sentido de que no podemos tener emociones inteligentes. Quizá lo que podemos tener, o no, o más bien lo que se comprueba que podemos tener, son emociones, digamos, que por la vía de la inteligencia podemos descifrar, podemos entender y podemos sobre todo gestionar.
Entonces, inteligencia emocional con el paso del tiempo ha dado lugar a entenderlo más como una gestión de nuestras emociones. Y esta diferenciación, digamos, de la emoción, cuando esta emoción simplemente nos produce un malestar temporal hacia un estado emocional que ya nos dificulta la interacción, es parte de lo que la inteligencia emocional intentaría hacernos conciencia. Ya lo mencionaba José al inicio, ¿no? Hay una diferencia entre el desasosiego, que será, digamos, una incomodidad momentánea, pero hay una diferencia a tener ansiedad, a sufrir ansiedad, ¿no? También lo que se decía, entre la molestia, el enojo, la ira, ¿no? Hay una diferencia entre la tristeza en ese momento, digamos, en el que la situación nos desmoraliza y la depresión como un estado emocional ya permanente. Entonces, básicamente diríamos que las emociones, aunque nos afecten negativamente, aunque lo que nos produzcan sea desasosiego, molestia, tristeza, en sí mismas no son negativas, no son perturbadoras. Se convierten en perturbadoras cuando transitan hacia un estado emocional permanente que ya nos impide la interacción, ya nos impide la paz interior, ya nos molesta, digamos, en el trabajo, y para nosotros serían, digamos, ya perturbadoras cuando molestan nuestro trabajo docente, cuando impiden, digamos, nuestro buen trabajo docente. Y aquí entonces, refrendando esta idea que la inteligencia emocional no sería reprimir nuestras emociones, automatizarnos, mecanizarnos, volvernos, digamos, personas totalmente frías en el sentido de la figura de frialdad como sin emociones, sino manejarlas, gestionarlas, digamos, a partir de esa otra manera tan característica del humano, que es la de ser racional, la de poder razonar respecto de lo que le pasa. Y la teoría de la inteligencia emocional nos propone 5 cosas. Ya Carlos mencionó algo de esto al principio, también José lo ha mencionado, y una de ellas es esta autoconciencia, esta capacidad de poder nosotros responder qué es lo que estamos sintiendo, preguntarlo y responder cómo es que lo sentimos, desde cuándo lo sentimos, por qué lo sentimos y también con qué intensidad lo sentimos. Y aquí vale la pena algo que los neurocientíficos afirman, esto que llaman plasticidad, que podríamos expresarlo como que aquello que la naturaleza nos dio ni es el principio ni es el final de nosotros. No es el principio porque es el resultado de la evolución y de la herencia. Nosotros no inventamos la naturaleza, y tampoco es el final porque es posible hacer que las cosas funcionen mejor en nuestro organismo y en nuestro cerebro. Y eso, digamos, a nivel del cerebro sabemos que se llama plasticidad. Entonces aquí la invitación al cambio está dada por la invitación a ser consciente de nuestros estados de ánimo y los pensamientos que tenemos acerca de esos estados de ánimo, ¿verdad? Porque a veces el estado emocional, digamos, perturbador se refuerza con pensamientos que le dan, digamos, más potencia, que le dan, digamos, comida al estado de ánimo. Y un cambio, una ruptura de ese círculo entre pensamiento y emoción puede servir. Ya lo platicaremos al final con las herramientas que nos van a sugerir en la parte final de la presentación. El reconocimiento de las emociones y particularmente de cómo mis emociones impactan en otros, ¿verdad? Esa introspección que me permita identificar, ¿verdad?, lo que yo debería cambiar. Y al cambiarlo me da paz y me permite adaptarme. Y adaptarnos no en el sentido pasivo de la adaptación, sino en el sentido de la interacción positiva con la gente, que no implica dejar de transformar, que no implica dejar de ser asertivo para querer expresar lo que no nos gusta, lo que nos disgusta, lo que quisiéramos cambiar o con lo que no estamos de acuerdo, pero sí para estar en paz y tener esa capacidad de interacción. Y también esto nos lleva a otro de los puntos que veremos inmediatamente, que es el de la motivación. Pero digamos, el autoconocimiento también en este constructo de lo que entendemos por inteligencia emocional, nos habla de la necesidad de autorregulación, digamos, de no funcionar como un termómetro
que está como midiendo lo que está pasando fuera, reaccionando, teniendo la capacidad de ver lo que está pasando fuera, sino como un termostato que tiene la capacidad de autorregularse, ¿verdad? De elevar la temperatura cuando es necesario y de bajar la temperatura cuando es necesario. Y aquí entonces, en esta autorregulación, pues la analogía que tenemos con los termostatos es que siempre van a tener la posibilidad de ser sensores de lo que está pasando, de procesar esa información y de conectar, digamos, con la respuesta. Y básicamente de lo que habla esta teoría respecto de nuestra autorregulación es que podamos manejar los sentimientos adversos, resolver conflictos, responsabilizarnos de nuestras emociones y sentimientos y dirigir con eficacia. Y básicamente habrían dos acciones que lo demuestran. Lo primero es la capacidad de demorar la gratificación, es decir, posponer la gratificación cuando es necesario, es una muestra de autocontrol. Y la otra es la de quitarle, digamos, de bajarle el fuego a la hornilla de la impulsividad, la posibilidad de ser menos impulsivos, porque nosotros tenemos esa capacidad de actuar como un termostato. ¿Cómo lograrlo? Veremos herramientas al final, porque si no uno podría pensar, bueno, qué fácil decirlo, pero qué difícil lograrlo, y lo hemos experimentado, lo experimentamos día a día, en la casa, en la relación con nuestra pareja, con los hijos, las hijas, en la relación con los estudiantes y las estudiantes para nuestro trabajo docente. El otro elemento del constructo es la motivación. Y aquí valdría la pena preguntarnos qué nos motiva como docentes, porque obviamente la motivación es pieza clave en el desempeño y el logro de metas. Y a lo que nos llama la inteligencia emocional en su teoría es a decirnos que quizá cuando colocamos el gatillador de la motivación por dentro, en cuanto, digamos, nuestra realización y satisfacción personal, más allá de la recompensa externa o del reconocimiento externo, funciona mejor la motivación, porque esta necesidad de reconocimiento externo o de recompensa externa es perversa para la motivación, porque entonces quizá nos motiva a hacerlo, pero a un costo muy alto, con mucha insatisfacción. Es parte del compromiso con uno mismo, ¿verdad? Más que de depender de lo que otras personas opinen sobre nosotros. Sin embargo, obviamente la autorregulación, el autoconocimiento nos podrán servir para valorar lo que las otras personas opinan de nosotros. No es que descartemos la opinión de los otros. La empatía es el cuarto elemento, el cuarto componente de este constructo que se conoce como inteligencia emocional, y básicamente pues de esto hemos oído hablar mucho y nosotros mismos lo expresamos. Está la clásica figura de ponerse en los zapatos del otro, es decir, el lugar del otro, ¿verdad? Y aquí básicamente se trata de reconocer cómo se sienten las otras personas. Miren qué importante para nosotros como profesores, reconocer cómo se sienten los estudiantes, cómo se sienten las estudiantes, cuáles son sus emociones, qué pasa con el estudiante que se enfermó recientemente de esta gripe que da ahora y debe conectarse y debe estar ahí con nosotros, y si le pedimos que encienda la cámara, aún más, digamos, vamos a entrar, digamos, en esa esfera personal. Pues bueno, entenderlo, ¿verdad? No quiere decir que nos volvamos permisivos, simplemente quiere decir que vamos a intentar ponernos en el lugar de los otros y entender sus emociones, y particularmente no quedarnos solo en el plano de lo verbal, de lo que hablamos, sino intentar qué es lo que está subyacente a esa verbalización, ¿verdad? Y particularmente cómo nuestras propias emociones y las emociones de otros, cuando se reúnen en un ámbito compartido, como puede ser la sesión del Classroom, la sesión del Google Meet, pues generarán una dinámica que conviene entender, ¿verdad? Y aquí lo que nos dice la teoría es que cuanto más sólido es nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, cuanto más potente es, pues más fácil será que empaticemos, porque nos sentimos menos en riesgo de aceptar las emociones de otros, ¿verdad? Y
el autocontrol y la empatía pues van a ser siempre fundamentales para nuestras relaciones interpersonales y la interacción con los otros. Y ya cerca del final del tiempo que convenimos que yo utilizara, pues me refiero a esto último, a las habilidades sociales, que son la escucha y la comunicación. Y cuando estaba preparándome para poder hoy intercambiar con ustedes, topé nuevamente con aquel video donde la niña le pregunta a la mamá, ¿qué significa ser virgen? Si ustedes lo recordarán porque es un video bastante difundido. Y bueno, la mamá hace todo un discurso de varios minutos sobre la virginidad y la niña lo que estaba viendo era la etiqueta del aceite, ¿no? Y termina preguntándole que entonces qué significa ser extra virgen. Bueno, pues es como un buen ejemplo de escucha y comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren decir y qué es lo que nosotros entendemos? Y eso en nuestra actividad docente pues será realmente importante, definitivo para la eficacia que podamos tener. Y aquí la recomendación, lo que nos dice la inteligencia emocional es que escuchemos y hablemos de un modo que no sea defensivo, lo más desprejuiciado, lo más descomplicado que podamos ser, ¿verdad? Otra vez sobre la base de entender las emociones de otros, de poder hacer una distancia entre esta es mi emoción y esta es la de la otra persona, la capacidad de tener una escucha activa y una comunicación asertiva, ¿verdad? Ya sea tanto en lo verbal y en lo no verbal, que ya lo veremos en una siguiente sesión, según entiendo, está planificado por planificación para eventos de este tipo. Y entonces entender que cuando somos capaces de escuchar, se produce tranquilidad en la otra persona o en las otras personas, en los estudiantes, en las estudiantes y también en nosotros, si nos sentimos escuchados, ¿verdad? Aunque esto no supone necesariamente dar la razón o coincidir, pero saber escuchar y poder hablar de manera asertiva es otra de las características de este constructo. Termino acá con una cita que se utiliza mucho, lo utilizan mucho los coaches desde esta perspectiva de la ontología del lenguaje, que nos dicen, bueno, normalmente cuando logramos, digamos, ver las cosas de otro modo, correr un poco la silla, correr un poco el ángulo de la mirada, lo que sucede es que nada cambió, pero solo yo cambié y entonces todo cambió, nos suelen decir. Aquí me detengo, le devuelvo la palabra a la licenciada Silvia y al licenciado José. Ellos nos hablarán de las herramientas que proponen en su libro y seguramente de lo que les ha resultado cuando están trabajando con ellas. Gracias, licenciado Otto. Solo para darle respuesta a la profesora que decía lo de inteligencia emocional. Yo siempre comienzo hablando con los estudiantes diciéndole, cuando yo estoy enojada, soy poco inteligente. La gente dice eso, ¿verdad? Que cuando uno está molesto, principalmente esa emoción que uno la identifica muy bien y que a veces es la más difícil de controlar. Pues tenemos diversos mecanismos de control, a veces no los medimos hasta que vimos otra realidad. Y voy a relacionarlo con algo del contexto que seguramente ustedes lo conocen. Ahorita está circulando un video de una señora que hace un tremendo escándalo en un McDonald's y que trata muy mal a los chicos que están atendiendo en el McDonald's, ¿verdad? Y sacan otro video paralelo donde es la misma señora haciendo otro tremendo escándalo en otro lugar. O sea que ya es como un clásico, ¿verdad? El tema aquí es, cuando nosotros estamos molestos, hay diferentes escalas de estar molesto, pero nosotros tenemos autocontrol sobre eso, ¿verdad? Podemos ser la señora del McDonald's o podemos ser la persona que como nos toca a veces, ¿verdad? No sé, habrá tocado a ustedes, algunos estudiantes que querer o no queriendo faltan el respeto y uno no se puede poner al nivel de ellos, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer silencio y contar hasta 1000 para que luego se haga una reflexión sobre eso. O sea, nos ha tocado muchas cosas difíciles en ese tema. Entonces concuerdo con la profesora cuando dice, bueno, es que las emociones a veces no son inteligentes. Las emociones no, pero el que las siente es la persona y por eso tiene que desarrollar algunos mecanismos. Me voy a centrar a hablar eso para platicar lo de la profesora. Y ahora voy a centrarme en hablar una estrategia.
Una de las primeras cosas que puede evitarnos incluso caer en la depresión es encontrarle sentido a lo que hacemos. Si lo que hacemos no tiene un sentido profundo, entonces llegamos a la frustración. Muchas personas, por ejemplo, si estamos dando clases solamente, y digo solamente, no porque no sea lo vital, sino es vital ganar un salario para mantener a nuestras familias. Bueno, si hiciéramos la pregunta de quién está aquí por lo que gana, pues posiblemente el 100% levantaría la mano. Pero aparte de eso, aparte de que sea el sustento de nuestras familias, si esta tarea docente tiene un sentido para su vida. Porque al final, le decía en una clase a los estudiantes, miren, a mí me pagan por venir a dar clase, pero honestamente no pagan las 3 horas de mi vida que yo dejo en el salón. O sea, al final son 3 horas de mi vida. Y para dar 3 horas de mi vida a personas, debo estar satisfecha con eso, porque si no me sentiría muy frustrada. ¿Verdad? Estaría pensando en el salón de clase, ¿a qué hora me voy? Tengo que ir a hacer la comida, ¿a qué hora me voy? Estoy aburrida aquí, ¿a qué hora me voy? Y entonces eso va a generar mucho estrés en mi vida. Cuando encontramos sentido a lo que hacemos, es mucho más fácil para nosotros esa entrega, esa perseverancia, esa paciencia, mientras que si no estamos satisfechos con lo que hacemos, entonces vamos a tener más niveles de frustración y vamos a llegar a frustrarnos y alguna depresión. El tema aquí es, mucha gente nos dice eso, incluso los cursos de motivación y que no sé qué, hay muchos cursos que pues algunos de mis compañeros psicólogos concuerdan en eso, pero a mí particularmente no me gusta aquello de que somos como un águila y nos volamos el pico, nos quitamos las plumas, nos encerramos en una cueva por no sé cuántos días y volvemos a salir como el ave fénix. Honestamente, a veces sí, nos quedamos sin picos, nos quedamos sin plumas, pero muchas veces no es tan fácil volver a salir de la cueva. Entonces, esa parte humana creo que es la que tenemos que cultivar. Estamos ahí para cumplir un trabajo, sí, pero no somos accesorios, somos personas. Y en la medida que nos tratemos como personas, también nosotros empezaremos a generar esas relaciones humanas que son necesarias para trabajar con los estudiantes. Trabajar con los estudiantes, pero trabajar con máquinas es mucho más fácil, pero cuando trabajamos con humanos, como los profesores, es más difícil esa convivencia. Entonces tenemos que encontrarle un sentido a lo que hacemos, ¿verdad? Un sentido para mí dentro de la Universidad de San Carlos, como la única universidad estatal, es decir que quiero algo importante para mi país, para mi vida, para mis hijos en el futuro incluso. Entonces encontrar esos pequeños sentidos a lo que hacemos nos va a ayudar mucho. No necesariamente tienen que ser cosas económicas, y si son cosas económicas, qué bueno por usted. Pero creo que lo más importante en esto es encontrarle un sentido para mi vida. ¿Por qué voy a dejar 20 años, 25 años, 30 años en esta casa de estudios? ¿Qué me hace que me levante todos los días y encienda la máquina? A veces yo les digo a los estudiantes, no crean que el ser psicólogo tenemos la vida perfecta. No es así. Muchos de nosotros, y si pues se vinculan un poco con esto, yo hago la comparación cuando uno bota un florero y al otro día intenta pegar todas sus partes, ¿verdad? A veces estamos así, estamos hechos pedazos, pegamos nuestras partes como podemos y nos ponemos a dar clase. Y eso significa que el florero está todo partido, pero está haciendo su función. No significa que eso esté bien, pero significa que muchos de nosotros tenemos días así, como un florero. Parece que somos un florero perfecto, pero si nos ven al detalle, estamos hechos pedazos y tenemos que seguir funcionando. Ahora, esa parte es importante que nosotros la reflexionemos, y si no podemos solos, pues necesitaremos ayuda, que ese es el tercer punto. Ahora sí creo que, licenciado Josecito, creo que me pasé un minuto, perdón.
Muchas gracias, maestra. Efectivamente, bueno, vamos a tratar de sintetizar todos los consejos que encuentran en el libro en 3 puntos. El primero, pues, es el encontrar el sentido. Acá pueden ver el libro y también se los compartí en el chat. El segundo que vamos a abordar, pues, es establecer una relación con los estudiantes. Y bueno, como sé que por todas las situaciones que se han dado, siguen trabajando de manera virtual, me gustaría contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en la escuela. Nosotros volvimos de manera presencial en abril de este año y lo hicimos desde enero de forma escalonada, pero en abril ya comenzamos a llegar presencialmente todos, personal de servicios, administrativo, docente y estudiantes en las jornadas. Y el fenómeno fue bastante interesante. Inicialmente los estudiantes pues estaban desmotivados porque no les gusta estudiar en línea. Sucede mucho, sin aludir a nadie, ¿verdad? Que a los estudiantes pues no les gusta encender su cámara. Y eso pues dejó espacio para muchas cosas. Encontramos estudiantes a los cuales los profesores pues nos capacitamos en hacer las clases dinámicas, en design thinking, pues en utilizar todas las herramientas que estuvieran a nuestra disposición para procurar la interacción con estudiantes, etcétera. Pero cuando empezamos a trabajar esas estrategias de interacción, lo que escuchábamos era que se abría el micrófono y el estudiante hablaba en voz bajita y nos decía: solo ahorita le contesto porque estoy en mi trabajo y no puedo hablar. O algunos abrían la cámara y estaban en el baño del trabajo porque ellos estaban trabajando y se iban al baño y ahí ya abrían la cámara y participaban de la clase. Entonces tuvimos todas estas circunstancias. Entonces, cuando volvimos de manera presencial, al inicio de ese retorno a las actividades presenciales, pues todos los profesores estábamos como muy contentos de vernos. Algunos nos encontramos con unas libras de más, ¿verdad? Porque pasamos mucho tiempo sentados frente a la computadora. Algunos, si tenemos este hábito de sobretrabajar, que es como bastante común en las personas con actividades académicas, pues subimos de peso, descuidamos nuestra salud. Otras personas pues cambiaron su apariencia, algunos llegaron con más canas, otros pues todos llegamos diferentes y fue un gusto reconocernos, ¿verdad? Reencontrarnos. A los 2 meses aproximadamente de que todo era paz y amor, pues volvimos a los mismos problemas de relación que teníamos antes, porque recordamos cómo era trabajar con la dinámica que teníamos y que se había quedado en pausa antes de la pandemia. Y los estudiantes pues llegaron también con sus conflictos. Encontramos estudiantes, primero tuvimos que hacer una semana de adaptación porque ya no había lugares para comer en el CUM. Entonces muchos llegaban después del trabajo y no había nada que comprar, ¿verdad? No habían locales abiertos, los sistemas de transporte habían cambiado, ya no tenían la misma facilidad. Y también algo muy interesante es que el primer día pues todos estaban tomando fotos, ¿verdad? Eso fue bien curioso de ver a los estudiantes tomándose fotos en el patio, en los salones, parecían turistas, y con los profesores. Y también encontramos problemas de relación. No participaban físicamente en la clase, tampoco participaban, tenían mucho miedo de hablar, de decir cosas y equivocarse. Entonces han sido problemáticas conductuales bien interesantes que hemos ido abordando de manera progresiva. También, como decía la maestra Silvia, encontramos estudiantes que traen problemas de su casa, de los que veíamos desde que iniciamos con la investigación. Y entonces son estudiantes desmotivados, deprimidos, que también ellos no encuentran sentido de por qué están yendo a la universidad. Algunos van como por inercia. Terminó el colegio, pues toca la universidad. Entonces uno no encuentra de pronto ese gusto que quisiera, donde pues encuentra estudiantes que dicen: yo quiero ser el mejor arquitecto de Guatemala, quiero desarrollarme en esto, sino que van más en otras lógicas, en otras dinámicas. Hemos encontrado conductas violentas, falta de habilidades sociales y demás. Entonces, las consecuencias de esa pandemia no han sido solamente económicas. También hemos tenido estudiantes que entre elegir dejar de trabajar y dejar la universidad, pues dejaron la universidad.
Entonces ha tenido una serie de retos este año, ha sido bastante convulso y pues ahí hemos ido afrontando. Entonces la estrategia ante ese panorama que encontramos nosotros al volver a esa presencialidad, tanto en los retos personales del docente como los del estudiante, pues es establecer una relación, ¿sí? Entonces, en el libro ustedes van a encontrar estas actividades para establecer la relación con los estudiantes, saber qué es lo que les está afectando, cuáles son sus intereses, las motivaciones que tienen también. Pues básicamente proponemos acá las dinámicas rompehielos, ¿verdad? Para que se presenten, que digan cómo les fue, cuál es su situación actual, si pueden mantener la carrera, si la carrera es su primer interés, si tienen otros, etcétera. También hacer las autobiografías, reflexionar acerca de lo que ha sucedido, porque es sumamente sano. Hemos tenido reuniones administrativas con los docentes donde nos dicen, ahorita lo que hemos percibido mucho es que el haber regresado a la presencialidad ha sido agotador. Es más cansado que trabajar virtual, porque de manera virtual aumentamos los indicadores de eficiencia casi que al 500%, porque todo se resuelve con un correo, un clic, una reunión. Tenemos la reunión, nos desconectamos, podemos pasar a otra y demás. Pero cuando regresamos al tráfico, volvimos a toda la gestión administrativa universitaria que tenemos, pues ha sido cansado. Y eso es lo que hemos percibido de muchos departamentos, que los docentes están cansados por volverse a adaptar a toda esta situación. Entonces, en esa autobiografía, al escuchar la forma en la que se sienten los profesores y atender y ajustar también la dinámica administrativa a esas necesidades, pues ha sido bastante relevante. Y también hemos tenido que desarrollar tutorías. Hemos identificado estudiantes que requieren ciertos servicios especializados de salud mental. Entonces los hemos referido y les hemos dado también el seguimiento. Ahí lo que es sumamente relevante es quedarnos con la idea de que todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje se desarrolla sobre la base de la relación que podemos desarrollar con nuestros estudiantes. Entonces ahí van a poder ustedes identificar una serie de estrategias. Y el siguiente pues nos lo dirá la maestra Silvia. Ok, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, así es que vamos a tratar de ser, yo sé que tienen que regresar algunos de ustedes a clase, entonces nos atrasamos un poquito. Recomendar, ¿verdad? El tema del buscar ayuda cuando identificamos nuestro agotamiento y necesitamos solicitar ayuda. Fíjense que para regresar a las clases presenciales cuando les toque, les sé decir que, por ejemplo, ahorita con todo el tema de la toma, no de la toma, sino que tapar el tráfico y la movilidad en una semana, pues no, tuvimos que anclarlos una semana a lo virtual. Y resulta que esa semana resultó para los estudiantes y para los profesores un remanso de paz. Logramos entonces que los estudiantes reflexionaran más, se conectaran más, platicaran más a través del trabajo en línea, se pusieran al día con las tareas, logramos los profesores calificar y el consenso en general es que esta semana, que no fue intencional que fuera virtual, fue de gran ayuda para todos los que nos estamos acomodando de nuevo a la presencialidad. Creo que regresar a la presencialidad en el caso de los profesores necesita un proceso, ¿verdad? Hay un proceso bien analizado y de apoyo, no es solo regresar de un día para otro, porque eso generaría mucho estrés, igual que generó encerrarnos de un solo y nos causó estrés. El tema aquí del libro, y es la última sugerencia, es que cuando ya no podemos nosotros más, cuál sea nuestra problemática como profesores, como personas, vamos a quitarnos el título ahorita de profesores, como personas, debemos buscar ayuda. Y buscar ayuda no es decir, reconocer que qué mal estoy. Al contrario, cuando uno decide buscar ayuda es porque algo dentro de uno está saludable y está identificando que necesita esa ayuda. Mucha gente lo toma al revés, ¿verdad? Cuando siente que necesita ayuda, piensa, si le digo a alguien que necesito ayuda, me va a decir que estoy mal. Y no, hay algo dentro de usted que está saludable y que le está diciendo que
necesita esa ayuda. Así es que la intención del día de hoy, más que socializar el libro, era pues tener ese espacio que a veces no logramos hablar con los profesores de la parte humana, ¿verdad? De la necesidad del apoyo para los profesores, no solamente del lado académico, sino que del lado humano, ¿verdad? Y pues algún día habrá algún proyecto por ahí que se encargue de atender la salud mental de los profesores, ¿verdad? Que sería interesante que tuviéramos un lugar para atender la salud mental de los profesores, que es tan necesario para la labor tan difícil que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque a veces pues nos exigen mucho del lado humano, pero no nos dan mucho del lado humano. Así es que ahí queda la inquietud y la invitación a que un día que tengan libre ahí puedan darle un vistazo al libro para algo que les pueda servir. Muchas gracias, profesores. No, muchísimas gracias. Al arquitecto Valladares para el cierre. Sí, yo creo que nos absorbió mucho el tiempo para dejar un espacio de intercambio, pero la charla fue sumamente productiva. Nosotros estamos muy agradecidos con usted. Ya lo sentimos parte de la familia prácticamente, ya son parte de nuestro conglomerado de la Facultad de Arquitectura y seguramente vamos a estar en comunicación más adelante. Porque precisamente vamos a regresar ya a la presencialidad a partir del próximo semestre. Ahorita nosotros ya estamos aquí en la facultad, pero solo la parte administrativa, dijéramos, de la facultad, pero los estudiantes regresarán y los docentes hasta el otro semestre. Y todo esto va a ser sumamente valioso. Yo invitaría a que ustedes, todos nuestros docentes, leyéramos este libro y también el material que se ha estado divulgando por parte de Innovación Educativa para que complementemos esta valiosa charla y que entremos de lo más motivados para que tratemos de motivar a la vez a nuestros estudiantes cuando nos toque. Así es que le hacemos entrega de este pequeño reconocimiento a este esfuerzo de ustedes y este tiempo que nos brindaron. Licenciada Silvia Elizabeth Guerra, por brindarnos esta charla sobre inteligencia emocional, y lo firma el decano de la Facultad de Arquitectura y su servidor como director de planificación. Con el mismo texto está también el del licenciado Juan José Azurdia Turcios, muy agradecidos realmente por ese intercambio tan productivo, donde nos queda claro pues que tenemos que tener siempre la atención emocional, la claridad emocional y la reparación emocional, es decir, tener esta autoconciencia para poder autorregularnos, motivarnos, tener la empatía de conocer a nuestros estudiantes y ponernos en los zapatos de ellos, pero si no estamos bien nosotros seguramente no podemos motivar a nuestros estudiantes. Yo creo que queda muy claro el mensaje y tenemos que tener esas habilidades sociales para poder, de comunicación para poderlo hacer. Así es que muy agradecido realmente y por supuesto a Otto, que es de la casa. Gracias por facilitar esa charla, por haber detectado a tan valiosos personajes para que estén ya en nuestra comunidad facultativa. Y como les decía, pues ya nos sentimos familiarizados con ellos y son parte pues ya de nuestra facultad. Entonces que muchísimas gracias a los tres y no me queda más que agradecerles a todos los participantes por su participación e invitarlos nuevamente pues a que complementen esta charla con las lecturas que nos han dejado. Muy agradecidos y pasen feliz día.